Entonces, algo que es de gran importancia acá determinar es analizar el potencial energético que tiene un combustible, ¿cierto? En este caso, entonces, nuestro combustible van a ser ¿qué? Van a ser los residuos sólidos. Eso ya lo tenemos más que claro. Entonces, nuestros combustibles van a ser los residuos sólidos. Entonces, ¿qué es un combustible? Un combustible es todo cuerpo que reacciona con el oxígeno del aire desprendiendo calor. Todo cuerpo que reacciona con el oxígeno en el aire y que desprendiendo calor. Listo, súper bien. Entonces ya tenemos esa primera parte. O sea que, ¿qué es lo que necesita un combustible? Aire. Listo. Lo que necesita es oxígeno o aire. Listo. Entonces, eso es lo que necesitamos. Además, que también necesitamos de un combustible? Que eso encienda con facilidad. ¿Cierto? Que sea fácil de encender y que posea un elevado poder calorífico. Para eso vamos a ver diferentes apartes acá de cada uno de ellos. Que sea viable económicamente y poder analizar que el potencial energético de cada uno de ellos. Entonces, con este poder calorífico, entonces miremos, por ejemplo, algo que les he dicho en varias ocasiones es acerca de cómo entonces las diferentes sustancias, pues cómo un proceso puede ser más eficiente o menos eficiente, ¿cierto? ¿Cómo un proceso es más eficiente? Mientras, mientras sea menor la cantidad de residuos que esté generando, ¿cierto? O sea, siempre vamos a tener dentro de un proceso que vamos a tener materias primas, energía y agua. Y las salidas, ¿cuáles van a ser? Pues el producto más una serie de vertimientos más una serie de emisiones. Mientras más pequeñas sean las emisiones y los vertimientos, pues obviamente, tanto vertimientos líquidos como gaseo, vertimientos líquidos como sólidos, pues más eficiente va a ser el sistema. Entonces miremos, por ejemplo, acá me están diciendo, ¿qué es más eficiente? Una chimenea ecológica versus una chimenea tradicional. Entonces, obviamente la chimenea ecológica, pues que funciona con etanol, va a generar ¿qué? Va a generar un mayor calor, una mayor eficiencia calorífica que el de madera. Y miremos por qué. ¿Qué residuos me deja este? No, solamente me genera una serie de emisiones, ¿cierto? Me genera una serie de emisiones, que esas emisiones, ¿qué serían? Entonces sería el dióxido de carbono, monóxidos en caso tal de que se den, pero aquí es una combustión completa, entonces se generan dióxidos. Mientras que en esta, ¿qué es lo que me van a quedar? No ven que me quedan como toda esa, pues no vamos a llamar ceniza, sino que vamos a empezar a llamar como escoria. Toda esa escoria me queda que me queda ahí dentro de la chimenea, ¿cierto? O sea que no todo se va para calor, sino que también algo queda ahí. Entonces, por eso es que tendríamos este efecto dentro de cada uno de ellos. ¿Listo? Por eso, entonces, esta es muchísimo más eficiente que esta. Entonces, por eso es que el primer factor que debemos de analizar desde el punto de vista de la valoración energética de los residuos sólidos es que su potencial energético, ¿listo? O sea, ¿cuál es el potencial energético que tienen estos diferentes residuos? ¿Listo? Y para poder definir ese factor energético, lo primero que debemos de definir es que el poder calorífico inferior, ¿listo? Es el poder calorífico inferior. Entonces, la cosa es, ¿qué es el poder calorífico inferior? ¿Para cómo se come el poder calorífico inferior? ¿Qué es lo que nos da ese poder calorífico inferior? ¿Listo? Anteriormente les había dicho de que ese potencial energético tenía que ver con la cantidad de kilogramos, ¿cierto? La cantidad de calorías que se generan por kilogramos. Al fin de cuentas es una unidad de medida. Es una unidad de medida, pero vamos a ver entonces nosotros cómo la vamos a tener. ¿Listo? Entonces, es la cantidad, ¿cierto? Es la cantidad de calor que me entrega o 1 kilogramo o 1 metro cúbico de un combustible al oxidarse de forma completa. ¿Listo? ¿Cómo así que al oxidarse de forma completa? ¿Listo? Oxidarse de forma completa es que se agote por completo este oxígeno que está acá. ¿Listo? ¿Y cómo se agota por completo este oxígeno? Cuando oxida por completo el carbono y se me genera, ¿qué? Se me genera dióxido de carbono. ¿Listo? Se me va a generar dióxido de carbono.
Entonces, por eso podemos decir que las unidades de poder calorífico pueden ser kilocaloría sobre kilogramo o kilocaloría sobre metro cúbico. ¿Qué es lo que pasa? Que ¿cuál va a ser el combustible de nosotros? Los residuos sólidos, ¿cierto? Los residuos sólidos o residuos peligrosos. Pues en caso tal de que estemos hablando de residuos peligrosos gaseosos, pues trabajaríamos en metros cúbicos. Pero durante todo el tiempo vamos a trabajar ¿en qué? En kilogramos. ¿Y por qué? Porque recuerden de algo que habíamos hablado desde antes, de que las unidades de volumen para el manejo de residuos sólidos son muy pero muy difíciles y son muy pero muy variables. ¿Y por qué son tan variables? Por una sencilla razón, porque ¿qué? Porque es que el volumen depende altamente, ¿de qué depende? Depende es del peso específico de los residuos, ¿cierto? Porque recuerden que es diferente un residuo dentro suelto que dentro de una caneca, que dentro de un carro recolector o que dentro de un relleno sanitario. Entonces, debido a esas diferencias, entonces sería que por eso trabajamos con kilogramos. Vamos a tener entonces dos clases de calores. ¿Listo? Vamos a tener entonces un un poder calorífico superior y un poder calorífico ¿qué? Inferior. ¿Listo? Vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el poder calorífico superior? El poder calorífico superior no se da realmente, pues, se da es en laboratorio, ¿cierto? Pero el problema es que nosotros para poder hallar el poder calorífico inferior tenemos que hallar primero el poder calorífico superior. ¿Y por qué? Porque lo tenemos que hallar es por laboratorio. En laboratorio es que podemos hallar más fácil. Una de las cuatro formas que vamos a ver para poder hallar el poder calorífico superior, lo vamos a ver es en laboratorio. ¿Listo? Entonces, como para que tengamos eso en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el poder calorífico superior? Lo que pasa en el poder calorífico superior es que todos los combustibles van a tener ¿qué? Van a tener humedad. Entonces, todos los combustibles van a tener humedad. Ah, que el plástico, es que el plástico, no, pero si me estás diciendo que el que más sirve es el plástico, ¿y dónde está la humedad del plástico? Claro, es una cadena, ¿cierto? Y tiene una humedad muy baja, pero también la tiene. Es como el ejemplo que yo pongo, yo creo que nosotros somos entre 70, 75, 80, qué sé yo, agua, ¿cierto? Pero nosotros no nos vemos como una gota de agua, pues, ¿cierto? Entonces, simplemente es el interno que tiene cada uno de ellos. Entonces, lo que pasa es que tiene en cuenta el agua formada por la combustión del hidrógeno del combustible. ¿Listo? Entonces, el hidrógeno que tiene el combustible, entonces me va a generar agua. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que dentro del poder calorífico superior, en el poder calorífico superior, lo que sucede es que toda esta agua que se tiene se condensa. Entonces, como hay una condensación, hay un cambio de estado. Al existir ese cambio de estado, entonces hay un aporte más de calor. Entonces, por eso es que es poder calorífico superior, porque es el aporte que se va a generar por la condensación del agua. ¿Listo? Por la condensación del agua, entonces es que vamos a tener ¿listo? Entonces, ese es como para que lo tengamos muy en cuenta dentro de ¿qué? Dentro de nuestro sistema. ¿Listo? Bueno, ese sería entonces, vamos a verlo gráficamente. Entonces, gráficamente la interpretación del poder calorífico superior es que yo tengo el combustible, que va a ser carbono, hidrógeno, oxígeno, con azufre, pues dependiendo. A este le vamos a agregar ¿qué? Oxígeno. Pero, ¿cuál es la forma más fácil de yo conseguir oxígeno? ¿Qué respiramos nosotros? ¿Cómo sobrevivimos nosotros? A partir del oxígeno. Pero el oxígeno que se encuentra ¿en dónde? En el aire. O sea que la forma más barata de yo poder conseguir oxígeno es ¿en dónde? En el aire. Entonces por eso está aquí O2N2. ¿Qué es lo que pasa? Este oxígeno va a estar en exceso.
está en exceso o pues está al 100%. Miren que esto es una reacción al 100%. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Lo que va a suceder acá, entonces, es de que perdón. Lo que va a suceder acá, yo pongo por aquí texto. Voy a poner aquí que esto es aquí al 100%. Que es una reacción al 100%. Lo que tenemos acá. Entonces, como tenemos esta reacción al 100%, todo este oxígeno me va a reaccionar con esta molécula. Al reaccionar con esta molécula, ¿qué se me va a generar? Dióxido de carbono más agua más nitrógeno. Pero ¿qué pasó con el nitrógeno? El nitrógeno tal como entró por acá salió. Listo. O sea que esa va a ser la reacción que vamos a tener, porque va a ser una reacción al 100%. Ya después vamos a hacerle, vamos a hacer toda la parte de estequiometría que tiene que ver con estas reacciones. Por eso les pido por favor de que empiecen a revisar sus cuadernos de química y mirar toda la parte que tiene que ver con reacciones estequiométricas. ¿Listo? Entonces salió todo este 100%. ¿Qué fue lo que pasó? Que fuera de acá, este combustible que se oxidó, ¿generó qué? Generó un calor. Y ese calor lo vamos a llamar como poder calorífico inferior, que ahorita lo denominamos así. ¿Listo? Y acá vamos a tener ¿qué? Vamos a tener el calor generado ¿por quién? Por la condensación del agua que se encontraba acá, que estaba en estado gaseoso y pasó ¿a qué? Pasó a estado líquido. Esa condensación de ese vapor de agua me va a generar ¿qué? Me va a generar una mayor cantidad entonces de energía y por eso es que lo vamos a denominar poder calorífico superior. ¿Listo? Esa es entonces la parte que tenemos acá. De todas maneras, a ustedes les queda consultar en sus cuadernos y en los libros de termodinámica acerca de más ejemplos de poder calorífico inferior y poder calorífico superior y de cómo se calculan cada uno de ellos, tanto desde formas estequiométricas como de otras diferentes formas. ¿Listo? Bueno. Entonces, como hay un poder calorífico inferior, como hay un poder calorífico superior, vamos a ver qué es el poder calorífico inferior. Entonces, en el poder calorífico inferior, que es el que nosotros vivimos todos los días, y ya les voy a mostrar por qué es que vivimos todos los días, considera que el vapor de agua que contiene los gases de la combustión no condensa. ¿Cómo así que no condensa? Sí, lo que acabamos de explicar. Entonces, a ver, ¿qué ejemplo podré tener yo y que yo estoy diciendo que a diario lo vemos y que no genere esto? Listo, miremos algo. ¿Nosotros con qué cocinamos? Nosotros cocinamos con gas, ¿cierto? Con propanol. ¿Listo? Nosotros cocinamos con CH3, CH3, CH2, CH3. ¿Listo? Entonces, vamos a ver por acá. Vamos a ver por acá. Entonces yo tengo ¿qué? Yo tengo CH3, CH2, CH3. ¿Listo? ¿Esto es qué? Esto es el propanol. A esto le vamos a agregar oxígeno en exceso. ¿Listo? Oxígeno en exceso que junto más nitrógeno, esto me va a generar ¿qué? Esto me va a generar, vamos a ponerlo así, que no tengo aquí cómo hacerle la flechita. Esto me va a generar ¿qué? Esto me va a generar CO2 más agua. Más agua, más calor. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que este agua que yo voy a tener acá, que se me va a generar en estado ¿qué? En estado gaseoso. ¿Listo? Si yo tuviera esto mismo, perdón, y también que va a entrar nitrógeno, porque así como entró, así como salió, pues ese es, a él solamente lo cogen ahí ¿de qué? De parche, o sea, mejor dicho, como cuando uno lo invitan, pues, como cuando uno lo invitan, uno quiere pegarse una fiesta, pero le toca ir con la persona que uno no quiere para poder entrar, ese es el nitrógeno, ¿cierto? El nitrógeno tiene que ir, o sea, el oxígeno para poder entrar a esta fiesta tiene que entrar con el nitrógeno, pero el nitrógeno nadie lo sacó a bailar, o sea, se quedó ahí sentado, o sea, que el nitrógeno
Bien, gracias. Tal como entró, así salió, ¿cierto? Y aquí lo vamos a tener en estado líquido. Si yo tengo esto en estado líquido, yo aquí, ¿qué fue lo que hubo? Aquí lo que hubo fue calor, ¿cierto? O sea, acá yo primero tuve que tener una fuente de ignición, perdón, tuve que tener una fuente de ignición, o sea, de calor, para poder, ¿qué? Para poder generar esto. Entonces, hice esa reacción, apenas hice esa reacción se generó esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miremos, si yo estoy calentando una arepa en mi casa, bueno, estoy cocinando en mi casa, estoy cocinando con gas, entonces empiezo a calentar con gas. Apenas empiezo a calentar con gas, del techo empiezan a caer gotas de agua. Creo que no. Y si caen, pues tómenle fotos, ¿cierto? Porque donde eso pasara, ustedes realmente lo que estarían calentando sería ¿con qué? El calor que estarían generando ahí serían este calor de acá, que sería ¿qué? Que sería el más condensación del agua, ¿cierto? Aquí lo que estarían generando ustedes sería un poder calorífico superior. Mientras que acá, ¿qué estarían generando ustedes? Un poder calorífico inferior. ¿Y por qué? Porque el agua generada no se condensó. O sea, que ustedes estuvieron en su casa cocinando y fíjense en el techo, a ver si cae agua o no cae agua. ¿Qué es lo que pasa? No cae agua. ¿Por qué? Porque todo esto está en qué estado? En estado gaseoso. Todo esto está en estado gaseoso. Entonces, al estar todo esto en estado gaseoso, no se genera una forma energética más por condensación. Entonces, ¿por qué les digo que nos genera en laboratorio? Sí, porque se nos genera en laboratorio y también con otra formulita que vamos a encontrar. Y con eso, ¿qué es lo que ocurre? De que, por ejemplo, en una bomba calorimétrica, la bomba calorimétrica me va a dar que el poder calorífico superior, ¿listo? Y apenas me dé el poder calorífico superior, con eso, entonces sí determino el poder calorífico inferior, ¿listo? Entonces miremoslo acá, la interpretación desde un punto de vista gráfico, tal como se los mostré ahorita. Entonces tenemos la molécula, en este momento pues sería otra clase de molécula, ¿cierto? Aquí obviamente tenemos que balancear la ecuación. Por acá tengo tres carbonos que me deben de salir por acá. Por acá tengo 3, 5, 8 hidrógenos. Entonces 4 hidrógenos que me tienen que salir por acá. Y de oxígenos tengo entonces 6 oxígenos por acá y 4 oxígenos por acá. Eso me daría ¿cuánto por acá? 5 oxígenos. ¿Listo? Siempre debemos de balancear las ecuaciones. Y el nitrógeno, bien, gracias. Listo. Listo, entonces balanceamos la ecuación y con eso entonces lo que decimos es que el poder calorífico inferior no, entonces no hubo qué, no hubo, el calor que se genera es solamente la oxidación del combustible, más no hay un aporte por el vapor de agua, ¿listo? Entonces así podemos llegar a una partecita que es que miremos varios ejemplos de poder calorífico inferior. Listo, podemos decir que un poder calorífico inferior es bueno, pues en el CEPAL dicen que por encima de 2 kilocalorías por cada kilogramo. Listo. Miremos por ejemplo estos que tenemos acá. Estos están muy altos, me dicen que lo debemos de tener por encima de 2000, de 2000 kilocalorías. Listo, miremos entonces quiénes están por acá tan altos. ¿Esto qué es? Polietileno. Mira qué bien. Polipropileno. También, véanlo acá, otro plástico. O sea, este es que polietileno tanto de alta como de baja. O sea que las bolsas plásticas. Esta, empaques de mecato, que sería el polipropileno. Y también algunos envases parecidos al PET. Este sí no lo utilicemos porque tiene cloro. El poliestireno, 8000. ¿Y qué es el poliestireno? El que conocemos como icopor acá en Colombia. Mírenlo acá.
Otro, y mire su comparación con el fuel oil, están igualitos. ¿Y es por qué? Porque este es hermanito de estos son primitos, o sea, son hijos de la misma persona. Porque yo para poder producir tengo que sacar petróleo y este viene del petróleo. Miremos los aceites usados. Miremos, por ejemplo, los neumáticos. Miremos qué buen poder calorífico inferior tienen. Miremos algo que utilizamos como, como fuente energética, que sería ¿quién? La madera, 4000. O sea, la dobla y la pasa por encima los plásticos, ¿cierto? Las cortezas, el papel periódico que lo utilizamos para prender asados. Obviamente, aquí sí hay una cosa, o sea, este lo puedo utilizar para prender un asado, este no lo puedo utilizar para prender un asado, porque lo que estamos diciendo es que aquí hay una combustión más no una quema. O sea, tenemos que tener en cuenta cada una de esas cosas. ¿Listo? Lo mismo con estos diferentes que tenemos acá. Lo que sí vemos es que, por ejemplo, los residuos de nosotros son los residuos sólidos urbanos, miren, con un 40% apenas de combustibles. ¿Listo? Bueno, con eso entonces vemos esta parte introductoria que tiene que ver con el poder calorífico inferior y la importancia dentro de los residuos sólidos.